Buenas noches. Bueno, qué gusto poder enseñar hoy. Qué privilegio, qué honor. Siempre lo digo y es que es verdad. O sea, nunca lo veo nunca lo doy por sentado el privilegio que me da el Señor de enseñar la palabra. Y con mucho temor, siempre predico, temor al Señor de no decir ninguna tontera. O que si digo una tontera, ustedes me corrijan también, y porque he dicho tonteras. Entonces sí le pido al Señor que guarde esta predicación aquí en BCP, no solo la mía, sino la de todos los que predican acá, que siempre prediquemos alineados al Señor, alineados a su palabra, y que vivamos también lo que predicamos. Entonces, hoy tengo un tema de esta serie que continuamos, ya casi terminamos esta serie, la vamos a terminar en este mes de noviembre. Y estamos en la serie Lo que nadie predica, donde estamos tocando temas sensibles, temas delicados, temas que a veces no se hablan en la iglesia, y algunos que sí se han hablado en la iglesia, a veces se han hablado no de la mejor forma. Entonces hemos tratado de buscar en la Escritura qué es lo que dice Dios acerca de ciertos temas delicados y poder abordarlos aquí con libertad, con naturaleza y encontrar luz en la palabra para poder abordar esos temas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy sensible, es muy delicado, que lamentablemente es un tema con heridas y confusión. ¿Por qué digo que es un tema con heridas y confusión? Porque es un tema, en cuanto a la confusión, en que muchas personas se han confundido acerca de la verdad de este tema. Muchas personas no han encontrado luz en cuanto a este tema. Y la iglesia incluso no ha sabido qué perspectiva tomar y cómo abordar todo lo que implica este tema. Y por otro lado, un tema con heridas, porque es un tema en donde han habido personas en la iglesia que se han sentido muy lastimadas por cómo han sido tratados con respecto a este tema, y personas fuera de la iglesia que también se han sentido muy lastimadas por cómo los cristianos los han tratado con respecto a este tema. Y hoy quiero abordar este tema, no desde la perspectiva mía, sino desde la perspectiva bíblica, y desde la perspectiva sana, y desde la perspectiva desde la gracia y la verdad. Hoy vamos a estar hablando de la gracia y la verdad ante la homosexualidad / ideología de género. Entonces, este es un tema que es muy relevante. ¿Por qué? Porque probablemente todos acá tenemos algún amigo, algún primo, algún familiar, algún compañero de trabajo, algún conocido que se declara a sí mismo homosexual. O parte del grupo, voy a decirlo aquí más amplio, LGBT y las demás letras que no me las sé. Pero entonces hay muchas personas que conocemos que están en este grupo, que se declaran a sí mismos dentro de este grupo. ¿Y cuál es la perspectiva bíblica de esto? ¿Cuál es la perspectiva cristiana? ¿Cuál es la vida cristiana en cuanto a esto? Y va a ser un tema muy lindo que vamos a tocar hoy, y lo vamos a hablar desde la perspectiva de Cristo, viendo a Cristo como el modelo para abordar este tema. Y el pasaje que quiero utilizar para que nos llevemos nosotros hoy y recordemos en cuanto al modelo de Cristo para abordar esto es Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es la parte con la que me quiero quedar, lleno de gracia y de verdad. Jesús no era mitad gracia, mitad verdad. Jesús era 100% gracia y 100% verdad. Y esa también debe ser nuestra actitud y nuestra perspectiva y nuestra forma de abordar cualquier tema, pero este tema también. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya voy a explicar un poquito más qué es la verdad y qué es la gracia. Pero no podemos hablar de este tema, de la identidad sexual, del género, de la homosexualidad, del pecado, solamente desde un ángulo. No podemos hablar solamente desde la verdad, porque si hablamos solamente de la verdad, corremos el riesgo de ser condenatorios
ante aquellas personas que viven esto. Pero si hablamos solamente desde la gracia, corremos el riesgo de justificar el pecado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y combinar ambas cosas de manera sana, gracia y verdad. Y de esta forma vamos a poder reflejar el corazón de Cristo en cuanto a este tema y en cuanto a cualquiera. Esto es en cuanto a cualquiera. Esta es la base para poder tocar cualquiera de los temas. Y creo que lo hemos hecho en los otros temas delicados que hemos tocado, siempre llenos de gracia, pero llenos de verdad. Entonces, el propósito del mensaje de hoy son básicamente tres. Uno, exponer claramente qué es lo que Dios dice sobre la sexualidad y la identidad. Dos, equipar a la iglesia, equiparnos nosotros para poder responder bíblicamente a una cultura que está confundida con respecto a este tema, que está herida con respecto a este tema y que busca respuestas y normalmente las busca en los lugares equivocados. Y el tercer propósito es que podamos aprender a amar y acompañar a las personas que se identifican como LGTB con una gracia redentora, transformadora y con un amor que refleje el corazón de Cristo. Entonces, esos son los tres propósitos que tenemos con este mensaje. Poder encontrar el enfoque correcto, el enfoque correcto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entender, con el objetivo de responder, con el objetivo de amar y de acompañar a aquellos que pasan por esto. Entonces, el objetivo de esta enseñanza no es debatir, no es condenar, sino es equiparnos para ser la sal y la luz del mundo en cuanto a este tema. Equiparnos para ser de bendición a todas las familias de la tierra con respecto a este tema. Jesús nos llamó, y esta es la base sobre la que quiero empezar. Jesús nos llamó a ser la sal y la luz del mundo, no a ser el tribunal de Dios aquí en la tierra. No somos los encargados de eso. Somos la sal y la luz del mundo. Y como sal y luz tenemos una responsabilidad y una forma de conducirnos ante este tipo de temas. Dice un autor que se llama Glenn Stanton, que tiene un libro que se llama Amando a mi vecino LGBT. Lo recomiendo totalmente. Y él expresa una idea que me gusta mucho. Él dice, no se trata de ganar argumentos, sino de ganar amigos. No se trata de debatir, sino de acompañar, con el fin de que todos conozcan a Cristo. Y ese es el objetivo del cristiano. El objetivo del cristiano tiene que ver con eso, con buscar la manera de combinar la gracia y la verdad de tal manera que las personas no se sientan rechazadas, sino invitadas a ser transformadas por Cristo. Invitadas a ser transformadas por Cristo. Entonces, voy a orar y voy a arrancar ahora sí a desmenuzar todos los puntos de gracia y verdad con respecto a este tema. Señor, te pido tu gracia, tu verdad, para poder conversar hoy de este tema, Señor. Te pido tu misericordia, tu compasión para conmigo, para que sean tus palabras y sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí. Señor, te quiero pedir que bendigas esta noche, que hables esta noche a nuestros corazones y que, Señor, si es tu voluntad, que todo lo que yo tenga que decir se cambie de acuerdo a lo que tienes planeado, hazlo. Y si es tu voluntad que yo predique tal cual lo que ha sido planificado, Señor, también que así sea. Señor, glorifícate, que seas exaltado a través de cada palabra, a través de cada pasaje, a través de cada cosa que hoy sea predicada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver esto desde dos perspectivas. Voy a arrancar con cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad bíblica acerca de esto? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Entonces vamos a arrancar por ahí, y cuando comenzamos a hablar de qué es la verdad, no quiero centrarme en síntomas ni en comportamientos, sino que vamos a ir a la raíz, a la profundidad del problema. Porque el problema nunca comienza con una conducta visible, sino es lo que hay en el corazón del hombre. Lo vimos cuando hablamos el tema de la sexualidad, lo vimos cuando hablamos el tema de las finanzas, lo vimos Checho cuando enseñó la semana pasada acerca de la diferencia de ser cristiano o creyente y ser un verdadero discípulo, que el tema no son los comportamientos, el tema es el corazón. Entonces hoy vamos a ir a la profundidad del corazón, porque la Biblia nos señala
que no es solo lo externo lo que importa, sino la confusión interna que hay en nuestro corazón y la confusión de identidad que hay en el corazón, lo que lleva al ser humano al pecado. Dice Jeremías capítulo 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y esto es importante porque a veces nosotros le decimos a la gente, no, haga lo que dice su corazón. Pero la Biblia nos dice que no hay nada más engañoso que lo que dice el corazón. Entonces, cuidado con hacer lo que dice el corazón. Porque si mi corazón es engañoso y yo le ando diciendo a la gente, no, es que lo que usted siente en su corazón, eso es lo que hay que hacer, entonces estoy engañándome. Porque probablemente mi corazón me engaña. Entonces, esta es la raíz del problema. La raíz del problema está en el corazón y lo que tenemos es un problema de identidad. Un problema de identidad. La raíz del pecado, y en este caso la homosexualidad, no nace de la conducta, sino nace en la confusión acerca de quién soy. ¿Quién soy yo? El ser humano, lamentablemente, está perdido en cuanto a su propósito, su sentido, su significado y su diseño original. Y cuando no tiene un fundamento correcto y eterno acerca de estas cosas, propósito, significado, identidad, diseño, termina adoptando lo que cualquier otro le enseña o lo que cualquier otro le modela. Entonces, si yo no tengo el fundamento de Dios sobre quién soy, viviré construyendo mi identidad sobre lo que otros digan de mí. Si yo no construyo mi identidad en lo que Dios dice que yo soy, terminaré construyendo mi identidad en lo que los otros digan que soy. Y así vivimos hoy. Hoy vivimos en una sociedad que le dice a la gente quién es, cómo debe comportarse, cómo debe vivir, alejado del fundamento de lo que dice Dios de quién soy yo. Entonces, este problema nos complica a todos porque el fundamento, lamentablemente, hoy por hoy, no es la verdad de Dios, sino es la construcción social o emocional que yo tenga con respecto a este tema. Lo que ha construido mi papá, lo que ha construido mi mamá, lo que ha construido mis amigos, lo que ha construido la educación, lo que ha construido la universidad, lo que han construido los medios, lo que han construido las noticias, lo que han construido las tendencias. Entonces somos la construcción de todo esto. Pero el Señor nos dice, Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Este es el fundamento. Si yo no comprendo este pasaje, me pierdo del propósito central de Dios en cuanto a mi identidad. Este pasaje me gusta mucho porque a veces lo pasamos por alto cuando leemos Génesis. Y leemos Génesis y leemos la creación y uno va ahí como una historia nada más, sin profundizar a veces en los principios. Pero cuando Dios da este pasaje, Dios creó al hombre en imagen suya. Y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Nos está dando varios conceptos importantísimos acerca de quién somos nosotros. Aquí encontramos la primera gran verdad bíblica y es nuestra identidad no es lo que nosotros pensamos que somos, no es una construcción sexual y nuestra diferencia sexual no es tampoco una construcción, sino que es un regalo y un diseño de Dios. Nuestro cuerpo expresa la intención de Dios. No es un error que hay que corregir, ni es un sentimiento que tengo yo. Nuestro cuerpo, nuestra diferencia sexual y nuestra identidad son un diseño de Dios, creado a la imagen de Dios con la intención de expresar quién es Dios. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y el cuerpo humano y toda la fisiología revela la intención divina de Dios, de mostrar la imagen de Dios a la tierra, a través del diseño natural, del diseño biológico, del varón y de la mujer. Esta es la verdad bíblica. Y esto
nos enseña algo muy maravilloso. Y son dos verdades muy importantes a partir de acá. Y es lo que más me gusta de esto. Y es que cuando el Señor dice que nuestra identidad o que somos a la imagen de Dios, Él está diciendo que nuestra identidad está en la imagen de Dios. Nuestra identidad, lo que somos nosotros, está en la imagen de Dios. Y que el hombre, con sus diferencias en cuanto a la mujer, los dos son la imagen de Dios. ¿Cómo? Pero si somos tan diferentes. Sí, esa complementariedad que hay en el hombre y en la mujer definen o nos indican cómo es Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios. Fuimos creados para reflejar su carácter. Fuimos creados para reflejar su naturaleza. Entonces nuestra identidad no depende de nuestras emociones, no depende de tendencias, no depende de ideologías, sino de nuestra relación con el Creador. Sí. Una inquietud. Y ahora me va a disculpar. No. Pero ahora que ha salido eso de que soy caballo, que soy perro, Claro. que no soy nada, porque soy pinaco. Sí, muy bien. No sé lo que soy. Muy bien. Muy bien, gracias, doña Tere. Totalmente de acuerdo. Es un problema de identidad. Es un problema donde hemos sacado esta verdad de nuestras vidas y entonces ya yo no soy hecho a la imagen de Dios y no reflejo a Dios ni su imagen, sino que ahora yo tengo la identidad que yo quiera crear, que yo quiera ser o que me han dicho que yo debo ser. Entonces, nuestra identidad es importante para Dios y no es al azar para Dios, porque Dios la usa con un propósito de comunicar algo a la humanidad. Y esto es muy importante. A mí una vez me dijeron, cuando usted esté en el cielo y pueda preguntar al Señor lo que quiera, ¿qué le va a preguntar? Y yo siempre digo como, Dios, ¿para qué nos creó? Porque usted estaba tranquilo ahí, ¿para qué nos creó? Siempre digo que esa es mi pregunta. Pero cuando veo este pasaje, una de las cosas que yo veo para que el Señor nos crea, nos ha creado, y es para que nosotros, con lo que somos, podamos conocer el carácter de Dios. Porque Él ha puesto características de su naturaleza, de su personalidad, de su forma de ser, en cada uno de los seres de su creación. Y si nosotros desechamos la identidad en Dios que tenemos, desechamos las características y la naturaleza de Dios que Él ha puesto en nosotros, creyendo que eso es algo natural, que eso es algo propio, que eso es algo nuestro, sin darnos cuenta que apuntan, son señales, indicadores de quién es Dios. Y el segundo punto importante que nos deja este pasaje, o la segunda verdad muy importante que nos deja este pasaje, es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y es la representación visible de la unión de Dios y su pueblo. Y esto es sumamente importante. Cuando Dios crea al ser humano y lo crea con sus diferencias e instaura el matrimonio entre hombre y mujer, está lanzando estas dos verdades y diciendo, yo los he creado a ustedes para que en su individualidad me conozcan y vean quién soy yo, pero en su unión conozcan la relación que yo quiero tener con ustedes. Estas dos verdades se expresan en Génesis 1:27. El propósito de que conozcamos a Dios y el propósito de cómo quiere Él que sea la relación con Dios. Y a veces pasamos por alto que Dios nos creó y que Dios creó el matrimonio como si el matrimonio fuera algo para nosotros. Y el matrimonio es algo mío y es algo que el Señor nos ha permitido, pero es algo mío. No. El matrimonio tiene un propósito mucho mayor y es mostrar la forma en la que Dios se quiere relacionar con la humanidad. El matrimonio no es creado por el ser humano. Claro, si fuera creado por el ser humano, sería para todas las cosas que nosotros pensamos que es el matrimonio. Para ser felices, para vivir con alguien, para tener relaciones sexuales en libertad, para tener hijos, para todas las cosas que uno piensa por las que uno se casa. Pero cuando uno dice, no, pero si Dios lo inventó, ¿para qué lo inventó? Para podernos mostrar de lo visible, lo invisible. Lo visible que es la relación matrimonial, el estándar de relación matrimonial y cómo Dios ve así a su creación y cómo es el amor de Dios para con su creación y cómo Él restaura constantemente el matrimonio a pesar
de los errores del pueblo suyo, que es su esposa, que falla constantemente a su esposo. Esto es lo que quiere decir Dios en Génesis capítulo 1, 27. Y entonces, la sexualidad y el matrimonio son revelaciones divinas de Dios y no deseos humanos. Esa es la verdad. Entonces, cuando alguien me dice a mí, yo hago lo que sea con mi sexualidad, no está entendiendo que su sexualidad es una revelación de Dios y un regalo de Dios para un propósito eterno. Yo hago lo que sea con mi matrimonio y me caso con quien yo quiera, no ha entendido que el matrimonio es una revelación de Dios y una forma en la que Él ha querido revelarse a los seres humanos para expresar su amor y su sacrificio por la humanidad. Dice Efesios capítulo 5, 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. La sexualidad y el matrimonio no son temas superficiales, no son temas biológicos, no son deseos antojadizos de la humanidad. Dios diseñó ambos para enseñarnos quién es Él y cómo se quiere relacionar con nosotros. La sexualidad muestra la comunión y la unión que existe en Dios mismo. El matrimonio simboliza el amor de Cristo por la iglesia. Lo que hace es proclamar la verdad del evangelio de una forma en la que podamos verlo y entenderlo. Entonces dejemos de ver el matrimonio, dejemos de ver la sexualidad como cosas humanas. Porque cuando lo vemos de esta perspectiva, entonces aquí todo cambia. Porque si siempre esto tiene este propósito, entonces hay que alinearlo al diseño de Dios. Y el diseño de Dios es un hombre y una mujer. Dejarán a su padre y se casarán y se unirán en una sola carne. No un hombre y un hombre, no una mujer y una mujer, no un perro y un hombre, y no cualquier otra distorsión de la sexualidad que hoy existe. Si yo me muero siendo... Ya vamos a tocar ese tema. Ya lo vamos a tocar. Gracias. Aquí lo voy a anotar, la vamos a tener. Y si no respondemos, al final vuelve a hacer la pregunta. Gracias, gracias. Ok. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa si entonces vemos que este es el diseño de Dios con la sexualidad del matrimonio? Lo que pasa entonces es que el ser humano ha rechazado el diseño de Dios y ha preferido sus formas de entender la sexualidad y el matrimonio. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27, donde Pablo está tocando este tema. Dice, porque ellos cambiaron, y quédese con esa primera parte, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Voy primero con esta parte. Pablo está diciendo que las personas decidieron cambiar la verdad de Dios, dejar de escuchar la verdad de Dios por una mentira, que prefirieron la mentira a la verdad de Dios. Y después dice que adoraron y sirvieron a la creación, o sea, a ellos mismos, a lo creado, en lugar de adorar al Creador. ¿Qué está diciendo aquí Pablo en otros términos? Nos está diciendo lo que ha pasado desde Adán y Eva. Que el ser humano ha tenido la oportunidad de obedecer la verdad de Dios o escoger la mentira de Satanás y vivir de acuerdo a una de las dos. Y hemos cambiado la verdad que Dios nos ha provisto para vivir una mentira. Y hemos preferido adorarnos a nosotros mismos que adorar al Creador. Y cuando nosotros preferimos adorarnos a nosotros mismos, entonces tenemos una conducta distorsionada, porque una adoración desviada es una conducta distorsionada. Si yo me adoro a mí, yo hago lo que me plazca. Si mi objetivo es cumplir todos mis deseos y adorarme absolutamente a mí, yo hago lo que me dé la gana. Y no hay límite. No hay límite, porque yo me adoro a mí, me sirvo a mí y yo soy Dios. Y entonces uno dice, bueno, ok, decidieron vivir de esa manera. Pablo continúa, ¿verdad? Y dice, por esta razón, versículo 26, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural
por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pablo está diciendo acá, en vez de seguir la verdad del diseño de Dios en cuanto a su identidad y en cuanto a su conducta sexual, prefirieron irse por su mentira, siguiendo sus propios deseos, antes que someter su corazón a la voluntad del Creador. Eso los llevó a adorarse a sí mismos, a adorar a la criatura, y por ende terminaron haciendo actividades que dice el Señor, dice Pablo acá, degradantes. Pablo explica aquí claramente que las consecuencias de una adoración distorsionada son actitudes degradantes delante del Señor. El ser humano comienza a vivir diciendo, yo hago lo que me gusta, yo hago lo que siento que es verdad, yo hago lo que deseo que es correcto. Y entonces el Señor dice, Pablo dice, el Señor los entregó a estas pasiones. Y esto no significa que el Señor dijo, bueno, hagan estas cosas, sino que el Señor, hay otra versión que dice, los abandonó a sus propios deseos. Y este es uno de los pasajes para mí más fuertes en cuanto al juicio de Dios. Porque a veces uno dice, uy, Dios va a aparecer con un castigo y me va a aparecer ahí con su brazo castigador y me va a hacer daño. Y cuando yo leo toda la Biblia no encuentro eso. No encuentro que Dios esté ahí como un látigo castigando. Pero sí me encuentro este pasaje en donde yo interpreto y veo que el juicio de Dios tiene que ver con el abandono. Que es cuando a veces como un papá dice, ¿sabe qué? Haga lo que le dé la gana. Eso es lo más doloroso que puede hacer Dios. Abandonarnos a que no haya corrección, no haya acompañamiento, sino que los deje seguir el camino que ellos eligieron. Cuando a veces un papá se acerca a nosotros a decirnos, no haga esto porque se puede caer, eso es misericordia, eso es gracia, eso es amor. Porque un papá que no le interesan esas cosas, dice, que se desmadre, que se caiga, que se golpee, no me interesa. Pero un papá que constantemente está llamando la atención, buscando, corrigiendo, es alguien que ama, que busca profundamente que ese pueblo o esa persona vuelva al camino correcto. Y este pasaje lo que nos indica es que hay un punto en el que el Señor no es que deja de amar, no, pero que sí dice, quieren hacer lo que les dé la gana, hagan lo que les dé la gana y vivan las consecuencias de hacer lo que les dé la gana. Después cuando regresen, aquí estaré con brazos abiertos. Pero ustedes quieren vivir de esa manera, vivan de esa manera. No bajo su voluntad, sino permitiendo que eso pase. Y Pablo aquí habla claramente, ¿verdad? Que la homosexualidad es un intercambio, es un reflejo del intercambio de esa verdad por la mentira. Y es muy importante que entendamos acá que Pablo no está diciendo que este es un pecado mayor que otro, pero sí está declarando claramente que es un pecado en el que intercambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y aquí, como decía antes, tenemos que ir otra vez a la raíz del problema. A la raíz del problema. Y es la raíz del problema el preferir vivir mi mentira que la verdad de Dios. Y esto tiene consecuencias en todos los ámbitos y el ámbito sexual es uno de ellos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? En cuanto a la verdad que nos está exponiendo la palabra de Dios claramente, nuestra responsabilidad como cristianos es comprender, exponer y manifestar que hay un diseño divino. 2, que hay un plan eterno que tiene que ver también con nuestra sexualidad y con el hecho de haber sido creados hombre y mujer. Y finalmente, que hay un propósito sagrado en nuestra sexualidad y en el matrimonio. Esa es la verdad sobre este tema. Esa es la verdad. Cada vez que una persona vive fuera de este diseño, ya sea en homosexualidad, promiscuidad,
adulterio o cualquier otro pecado sexual está rechazando el propósito de Dios y el mensaje redentor de Dios que quiso mostrarnos a través de la sexualidad, el cuerpo humano y la relación matrimonial. Esa es la verdad resumida. Entonces, si alguien me dice a mí, me pregunta a mí, ¿qué pienso yo como cristiano acerca de la homosexualidad? Preferimos cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que en la sexualidad hay un diseño divino, hay un plan eterno y hay un propósito sagrado de cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad. Y ese propósito solamente se vive, se ve o se experimenta a través del diseño correcto de Dios, que es el del matrimonio entre un hombre y una mujer. Toda actividad sexual fuera de ese diseño distorsiona el propósito que tiene Dios con la sexualidad de cada uno de nosotros. Ese es el fundamento. Ahora, primera parte, explicada, la verdad. Segunda parte, la gracia. Porque no podemos andar solamente con este elemento de la verdad, predicándolo, enseñándolo, sin entender cómo la gracia redentora interviene en el camino. Y quiero leerles 3 pasajes que los voy a leer como un solo texto. Son Lucas 19:10, 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 al 17 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. No son un solo texto, ¿verdad? Son 3 pasajes de diferentes lugares, pero los voy a leer como si fueran uno solo porque construyen una hermosa narrativa acerca de la gracia de Jesucristo. Entonces los leo para ustedes. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Estos 3 textos son hermosos porque reflejan la gracia transformadora de Jesucristo. Empieza diciendo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido a buscar y a salvar al que se había perdido. El que se perdió en cuanto al propósito sexual, el que se perdió en cuanto a su identidad, el que se perdió en cuanto al diseño de Dios para el matrimonio, Dios ha venido, Cristo vino para salvarlo. Cristo vino para encontrarlo. Cristo vino para restaurarlo. Y no solo eso, dice, y murió por ellos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para sus propios deseos, ya no vivan para su propio placer, ya no vivan para su propio pecado, ya no vivan para sus propios gustos, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces dice que todos los que están en Cristo son nueva criatura. Y esto me encanta porque no está diciendo acá que el Señor los cambia. Está diciendo acá que el Señor los hace nuevos. Que el Señor los hace nuevos. Todo aquel que lucha con la homosexualidad en Cristo ha sido hecho nuevo. Todo aquel que ha distorsionado su sexualidad en Cristo ha sido hecho nuevo. Y Pablo dice, claro, ustedes antes hacían esto y los injustos antes hacen estas cosas, pero eso era antes. Ahora ustedes han sido lavados, santificados, justificados
por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que vive en ustedes. Esta es la esencia maravillosa de la gracia. Que la gracia es un amor inmerecido de parte de Dios que nos alcanza a todos en nuestra perdición y nos transforma completamente, no en mejores personas ni en una mejor versión de nosotros mismos, sino en una nueva criatura. Y una nueva criatura que ya no vive para sí misma, sino que ahora vive para el propósito de Dios. Y esa nueva criatura vive para el propósito de Dios en su matrimonio, con sus hijos, en su sexualidad, en su individualidad, en su rol como hombre, en su rol como mujer, porque ha sido lavado, porque ha sido santificado, porque ha sido justificado para vivir de una manera diferente ahora en Cristo. Esa es la gracia del Señor. Es una gracia que redefine nuestra vida. Es una gracia que nos permite vivir ya no para adorarnos a nosotros mismos, sino para adorar al Creador. Es una gracia que nos dice, hey, ya las cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo, ha sido creado nuevamente, redimido, perdonado y transformado. La gracia nos rescata de la mentira y nos devuelve al diseño de la verdad. Nos devuelve al diseño de la verdad. Él limpia nuestro pasado. Él nos aparta para un nuevo propósito y nos declara inocentes delante de Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y aquí respondo a la pregunta de doña Tere. Si yo muero hoy creyendo que Cristo es mi Señor y mi Salvador, mi Redentor, que murió en la cruz por mí y que lavó mis pecados y que me limpió de toda maldad, yo voy a estar con Cristo en la eternidad, sin importar todas las acciones previas que yo haya hecho y posteriores que yo haya hecho. Porque la salvación no es por obras. La salvación es absolutamente por gracia. Y vemos el caso de Pablo, que dice que en su debilidad Dios se glorifica y como el Señor lo perdona, lo limpia, lo justifica, y a pesar de tener siempre una debilidad, estamos seguros de la eternidad en Cristo de Pablo. Y vemos el caso del hombre, del ladrón en la cruz, que inmediatamente confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, es perdonado de todos sus pecados sin hacer una sola obra, sin llevar un curso de absolutamente nada, y con la garantía y la certeza de Jesucristo de que hoy mismo iba a estar en el paraíso. Ese es el poder de la gracia de Cristo, que es tan poderosa que borra todo el pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros tenemos un amigo, un familiar, un conocido que practica el homosexualismo, tenemos dos verdades. La primera verdad es que es pecado y representa el rechazo del diseño y del propósito de Dios. Pero la segunda verdad es que hay perdón, hay purificación, hay santificación y hay una nueva vida en Cristo. Y esas dos verdades tienen que ser enseñadas cuando hablamos con un amigo, con un familiar o con cualquier persona que tiene una lucha con la homosexualidad. Cristo vino a liberarnos del pecado, no solamente a perdonarlo. Esta gracia no solamente limpia, sino que también transforma. Y nosotros somos los portadores de este mensaje. Un mensaje en el que Cristo vino a restaurar lo que el pecado había deformado. Que Él vino a redefinir, a restaurar y a restablecer la identidad humana. La identidad de todo aquel que cree en Él. Ya no somos lo que sentimos, ya no somos lo que hicimos, sino somos lo que somos en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y por eso decimos que el Evangelio es una buena noticia. Porque ofrece esperanza para todos.
ofrece esperanza para todos, para el homosexual, para el adúltero, para el idólatra, para todos los que hemos estado perdidos. El mensaje de la cruz es para todos y la responsabilidad de la iglesia es predicar esta verdad que libera y esta gracia que transforma. Por eso digo, el modelo de Jesús en cuanto a este tema y cualquier tema de pecado es verdad y gracia. Verdad y gracia. La verdad muestra el camino, pero la gracia nos permite caminarlo. Sin gracia no podemos transformar nuestra vida. Sin gracia no podemos ser transformados por Cristo. No basta con decir que algo es pecado. Está muy bien, pero hay que mostrar cuál es el camino para redimir ese pecado. Si yo le digo a don Carlos, es que usted es un pecador y se va al infierno, lo dejo incompleto. Él necesita saber cómo cambia eso. Yo le puedo decir a don Carlos, usted es un pecador y se va al pecado, pero en Cristo hay redención para usted. En Cristo su pecado es borrado. En Cristo su pecado es olvidado. En Cristo todos sus pecados son perdonados y hay vida eterna para usted. Ese es el evangelio completo. Y tenemos que predicarlo completo. Ser amigo de alguien que vive una conducta de homosexualismo no es aprobar su conducta. Es abrir la puerta para que pueda ver a Cristo en ustedes. Y esto es otro tema, porque a veces los cristianos dicen, no, yo no voy a ser amigo de los homosexuales, que los homosexuales no vengan a la iglesia, yo no voy a invitar a mi casa a una persona trans, a una persona homosexual, a una persona que pase por alguna de estas cosas, porque un cristiano no puede andar con ese tipo de personas. Jesús era amigo de pecadores y estaba sentado en la mesa con los recaudadores de impuestos, con los pecadores más complicados de la época y los que nadie quería. Nosotros, si no nos hacemos amigos de ellos y si no les predicamos, ¿quién les va a predicar? ¿Quién le va a enseñar a un compañero de trabajo homosexual que lo que vive es pecado y que hay un camino? ¿Quién le va a enseñar eso? No se lo van a enseñar las noticias, no se lo va a enseñar el otro compañero, no se lo va a enseñar su pareja, ¿quién se lo va a enseñar? ¿Quién estamos esperando que le enseñe eso? Somos la sal y la luz del mundo. Y esa es la esencia de la gracia de Cristo. Que nosotros tenemos que mostrar a Cristo, acompañar a estas personas para que vean a Cristo en nosotros y que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones y traer la transformación. Esa es nuestra tarea. Entonces, ¿cómo amar con verdad y conectar con gracia a nuestros compañeros, amigos, vecinos, lo que sea, que vivan en homosexualidad? Quiero leer dos pasajes. Uno es Efesios 4:15. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y Juan capítulo 8:11, que es el capítulo donde Jesús habla con la mujer adúltera, Jesús le pregunta, ¿quién te condena? Y ella le responde, nadie, Señor. Y él le dice, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Estos dos pasajes nos dan claramente el camino, que debemos hablar, que debemos exponer el pecado, pero que tenemos que ser 100% gracia. Que vivamos como cristianos que caminan en ambas direcciones. No diluimos la verdad, pero no negamos la gracia. No negamos la gracia. Jesús no negó la verdad. Le dijo a la mujer adúltera que no pecara más. Si le está diciendo que no pecara más es porque estaba en pecado. Pero también extendió la gracia diciendo, yo tampoco te condeno. Vemos las dos cosas acá. Nuestra tarea no es condenar al que está en pecado. Nuestra tarea es ver la mejor forma de acompañarlo para que conozca a Cristo.
Y lo que pase con su pecado es responsabilidad de él y Cristo, no suya. No suya. Nosotros tenemos que acompañarlos, cuidarlos y ser de bendición para ellos. Y aquí voy, para ir terminando, con varios consejos prácticos de qué debemos hacer nosotros con un amigo, con un familiar, con una persona que se declara homosexual o que vive en estas prácticas. 1. Hablar la verdad en amor. Y esto significa no justificar el pecado, pero tampoco condenar a las personas. Siguiente, entender, acompañar y sentir con el otro. Caminar en gracia significa comprender al otro. Caminar en gracia significa entender lo que ha sentido. Y una amiga mía que es misionera siempre dice que tener compasión y misericordia y gracia es viajar en la historia del otro. A veces es muy fácil decir, ay, esos homosexuales, pero hemos viajado en las historias de ellos. Hemos viajado en sus historias de abandono, en sus historias de abuso, en sus historias de negligencia, en sus historias de heridas. Hemos viajado en sus historias para poder decir, ¿quién soy yo para tratar así a alguien que ha pasado por tanto dolor? Todos tenemos luchas. Y a uno le molesta cuando tal vez la lucha de uno es que le cuesta administrar el dinero. Y llega alguien y le dice, usted es un baboso que no sabe administrar la plata. Y uno lo que piensa es, hey, usted no entiende todo por lo que yo paso. Pero a veces sí nos damos la licencia de decir lo que sea de los homosexuales. No, todos tenemos luchas, son diferentes. Y cuando alguien se acerca a nosotros a hablar de un tema tan sensible como la sexualidad, probablemente hay un corazón que duele, probablemente hay un corazón que siente, que tiene heridas, y hay un Espíritu Santo que está orando en ese corazón. Entonces, amar con gracia y verdad es cuidar el corazón, es cuidar el alma de ese otro, mientras enseñamos esa verdad que los libera. Pero tenemos que tener un corazón tan compasivo. Consejos muy prácticos. 1, oremos por ellos. Oremos por ellos. Oremos por quienes viven lejos del diseño de Dios, aunque no los conozcamos. Oremos por ellos. Oremos aunque no hayamos hablado con ellos. Pidamos al Señor que abra su corazón, que nos dé oportunidades a nosotros o a cualquier cristiano que conozcan de poder tocar este tema con amor y sabiduría. Segundo punto, conectemos con ellos. Busquemos formas genuinas de conectar. Invitémoslos a la iglesia. Invitémoslos a nuestro grupo pequeño, invitémoslos a tomarse un café, invitémoslos a salir a comer, invitémoslos a compartir un tiempo, invítelos a hacer algo cotidiano. Invítelos a, si a usted le gusta ir al gimnasio, a mejenguear, a jugar pádel, a jugar tenis, a comer, invítelos. Hágalos parte de su vida. Porque muchos de ellos piensan que los cristianos no se quieren acercar a ellos. Muchos de ellos piensan que nosotros los vemos como los leprosos de los tiempos de Jesús. Y lamentablemente eso hemos transmitido. Pero cuando nosotros rompemos esa percepción y nos acercamos a abrazarlos, abrimos puentes para que Cristo pueda trabajar. Y ese es el propósito del cristiano. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, de todos los grupos. Eso es lo que significa la palabra naciones, no es países, es todos los grupos. Todos los grupos que comparten unas ciertas características, un cierto contexto, una cierta lengua. Y si hay un grupo que comparte muchas cosas, es el grupo LGBT. Y son una etnia que el Señor también quiere que alcancemos. Y que discipulemos, y que bauticemos, y que acompañemos, y que amemos. El día que nosotros cambiemos
esa perspectiva que ellos tienen acerca de nosotros, probablemente vamos a abrir el camino para predicar de Cristo este tema. Tercer consejo práctico, escuche. Escuche, 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 escuche. Esté presente. Escuche sus problemas, escuche sus luchas, escuche sin interrupciones. Checho les puede contar. Checho tiene una amiga que se declara a sí mismo lesbiana. Y Checho estuvo conectando con ella por un montón de tiempo que a ella le pedía consejo de su relación de pareja. Y uno dice, qué jodido, ¿qué digo yo? Pero lo peor que podría haber hecho Checho es, no me hable de ese tema, de eso yo no me meto, por favor. Checho la escuchaba, la acompañaba, la cuidaba, la amaba y la invitaba a la iglesia. Al día de hoy, a lo que yo sé, ella terminó su relación con ella. E incluso le dijo a Checho que estaba reconsiderando su orientación sexual. ¿Checho le dijo algo en algún momento? No. La acompañó, la escuchó, estuvo presente. Eso es lo que hacemos. Y si podemos hablar, hablamos para guiar a Cristo. Y esto es lo más importante que quiero decir hoy. No se enfoque nunca en los comportamientos. Eso no nos importa. Lo que nos importa a nosotros es que conozcan a Cristo y que sepan lo que Cristo ha hecho por ellos y que puedan creer en este Cristo Redentor. Si usted predica a Cristo para que esa persona deje de tener novia o novio, estamos mal. Nosotros predicamos a Cristo para que sean salvos. Lo que pase con sus comportamientos, el Espíritu Santo lo hará con esa persona. Pero no es su responsabilidad cambiar los actos. Su meta como cristiano para este punto y cualquiera no es cambiar los actos de las personas, es llevarlos a que tengan una relación viva con Cristo. Y cuando Cristo entre en la vida de ellos, Cristo y el Espíritu Santo harán la transformación en la vida de esa persona. Otra cosa es, si una persona se acerca a decirle, yo tengo estos comportamientos y quiero que usted me ayude para poderlos cambiar. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero si nosotros lo que estamos es en un plan de que nuestros amigos que no conocen a Cristo en esta área, lo conozcan, sean transformados, sean bendecidos y sean salvos, ese es el objetivo. No los comportamientos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que buscamos. Que sean nuevas criaturas en Cristo. Y finalmente, termino con esto. Y es un recordatorio para todos nosotros, que espero que se lo lleven claramente para sus casas. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. La iglesia no es un tribunal. La iglesia no es un condenatorio. La iglesia no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un hospital. Aquí venimos heridos, dañados, rotos. Y venimos porque necesitamos ser restaurados cada semana. Venimos porque necesitamos reconciliarnos con Dios. Venimos porque necesitamos de su gracia. Venimos porque necesitamos ser edificados, fortalecidos, corregidos. Entonces, iglesia, nuestro trabajo es amar tanto que quieran conocer a este Cristo que los ama a ellos. Las conversaciones, las comidas, la paciencia, la intencionalidad que tenemos con cada una de estas personas son lugares donde el Evangelio puede florecer. Y tenemos que tener esa disposición. Allí en espacios sencillitos, en amistades, en compañías, ahí el poder del Evangelio puede transformar las vidas. Pero tenemos que ser cristianos que construyen puentes, no cristianos que van despedazando los puentes con todo aquel que comete pecado. Que el Señor nos ayude a ser sal y luz, a ir y a ser discípulos de este grupo de personas.
porque lo necesitan. Y nosotros también lo necesitamos para poder crecer en la gracia y en la verdad de Cristo. Señor Jesús, estamos aquí, Señor, y estamos tocando este tema, porque no sabemos amar como vos amás. Si este tema no fuera relevante o si la iglesia lo hubiera hecho bien en este tema, no estaríamos predicando esto hoy. Pero Señor, nuestro comportamiento con el pecador casi siempre es el equivocado. Y necesitamos cambiar eso, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos enseñes a amar como tú amas. Que nos enseñes a hablar como tú hablas. Que nos enseñes a ver, a mirar como tú ves, como tú miras. A escuchar como tú escuchas. Señor, ayúdanos a ver a todo aquel que ha distorsionado su sexualidad como tú los ves, Señor. Como tu creación, como hijos tuyos amados que se han perdido. Y que tu anhelo más grande es traerlos de vuelta a casa. Que cada vez que veamos a una persona homosexual, trans, podamos ver a ese niño que formaste, a esa niña que formaste desde el vientre de su madre, que vino a esta tierra con un propósito, que vino a esta tierra con dones, con talentos, con habilidades que iban a glorificar tu nombre, y que tal vez aún no está pasando, pero que podamos verlos con la esperanza de que pronto va a pasar. Que nuestros ojos sean de esperanza y no de condenación. Que podamos verlos y ver el potencial que hay en ellos a través de Cristo. Que no veamos su pecado, que no veamos su comportamiento. Que podamos ver sus heridas, sentir su dolor, sentir su tristeza, sentir sus vacíos. Que podamos viajar en su historia para poder poner a Cristo en el centro de esa historia. Señor, te damos gracias por permitirnos ser parte de esta tarea de traer los pródigos a casa. Gracias porque nos has dado el honor, el privilegio, la dichosa tarea de ir a buscar a los pródigos, de amarlos, de abrazarlos, de escucharlos, de orar por ellos y con ellos, para que regresen a tus brazos. Señor, yo sé que si tuviéramos esta perspectiva dejaríamos de andar trayendo a la gente a golpes a tus brazos. Y nos dedicaríamos más a amarlos, a cuidarlos, a abrazarlos hasta que lleguen a tus brazos. Yo sé que ninguno de nosotros vería a alguien herido en la calle y a punta de patadas lo llevaría al hospital. Todos lo cargaríamos, lo llevaríamos en nuestro carro, lo llevaríamos en lo que tengamos a disposición, pondríamos la plata que haya que poner para que llegue al hospital y sea tratado.
Señor, que esta sea nuestra forma de ver a aquel que comete un pecado que tal vez para nosotros es difícil de entender. Señor, te pido que nos quites esa escala de pecados que tenemos en nuestro corazón, en donde vemos un pecado más grave que otro, un pecado más aberrante que otro, un pecado más terrible que otro. Pecado es pecado y tal vez tienen consecuencias humanas diferentes, pero pecado es pecado y todos necesitan ser restaurados, salvados, perdonados y justificados de ese pecado. Yo no soy más digno de tu gracia que mi amigo homosexual. Yo no soy más digno de tu misericordia que ellos. Yo no soy más merecedor de tu perdón, de tu amor y de tu bendición que ellos. Soy igual de indigno y alguien fue por mí. Y alguien me llevó a una iglesia. Y alguien me llevó a una casa. Y alguien me predicó el evangelio. Y alguien me llevó a casa, Señor. Perdón, Jesús, por desechar aquello que tú has visto con amor y con gracia. Te pido, Señor, que no vea a las personas como miran los hombres, sino a verlas como las miras tú. Gracias, Jesús, por tu verdad y tu gracia. Gracias por este mensaje que traes a nuestros corazones. Oramos hoy por todos nuestros familiares, amigos, compañeros homosexuales, que te conozcan a ti, que te amen a ti, que disfruten de tu amor y tu gracia. Que esta iglesia se llene de ellos. Que nuestras casas se llenen de ellos para escuchar tu palabra y tu verdad y el amor que tienes para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús.